que Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de 1616. Ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos muy bien acompañados del doctor Juan Luis Leverón, quien es diabetólogo y viene con un tema muy interesante, sobre todo cuando vemos que la diabetes se ha convertido en una de las enfermedades más intensas en este siglo XXI. Y hoy viene con un tema del pie diabético que fue solicitado por uno de nuestros televidentes. Bienvenido, doctor, qué bueno tenerlo aquí en su casa. Gracias, Saskia, encantado, Saskia, José Gregorio, un placer verte de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Claro que sí. Doctor, el pie diabético, cuando hablamos de pie diabético, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el pie diabético, doctor? Mire, el pie diabético se conoce más como una complicación de la diabetes, pero el pie diabético fue pasando por diferentes conceptos, diferentes definiciones, hasta que sí, se reconoce ya como una enfermedad, se le reconoce como una enfermedad del pie diabético, cuya complicación final es la amputación de dicho miembro. Pero es una complicación bastante desgarradora, bastante costosa, supone una gran carga para la familia y el sistema sanitario. Pero el pie diabético es una complicación como tal conocida derivada de la diabetes. Doctor, me imagino que como todos los problemas de salud, el pie diabético tiene etapas. Sí. ¿En qué etapa es salvable el pie de un diabético? Es bueno que toques eso, porque la investigación ha dicho lo siguiente, que un 85% aproximadamente de las amputaciones son prevenibles, se pueden prevenir. Hay etapas, depende de qué organismo que trata el pie diabético el profesional de la salud se esté llevando para estadiar esa lesión. Pero tenemos etapas que van desde un pie sin riesgo, ese pie sin riesgo se evalúa una vez al año, un pie con un riesgo intermedio, leve, que se evalúa 2 veces al año, y según va aumentando este riesgo, ya sea por inspección, por alteraciones que vemos, deformaciones, amputaciones previas, o si hay otras complicaciones de la diabetes, como la enfermedad renal también, o también la retinopatía, que es la de la vista. Cuando tenemos esto incide también en la evolución del pie y aumenta mucho más el riesgo. Y tenemos entonces que hacer evaluaciones de ese pie de 1 a cada 3 meses en promedio. O sea, pero es totalmente en un 85% prevenible las amputaciones. Doctor, ¿hay los síntomas que presenta que pudieran alertarnos de que a una persona diabética que está en vía de tener un pie diabético, cuáles serían estos síntomas? ¿Y es posible que todos los diabéticos padezcan de esto? Bueno, sí, imagínese, si es posible, porque estamos hablando que de 1 de cada 11 adultos tiene diabetes. Hay datos de prevalencia en antidiabéticos que son alarmantes, dependiendo del país. Por ejemplo, si nos vamos a Australia, se habla de una prevalencia de 1.8% entre los pacientes diabéticos que desarrollan diabéticos. Pero si te vas a Estados Unidos, anda por el 13%. O sea que fíjense qué tanto varía esto. Pero ¿en qué se debemos a fijarnos? ¿Cuál es el paciente con ese perfil de riesgo de desarrollar una úlcera, una lesión que desencadene ya la enfermedad del pie diabético y desencadene una amputación? Entonces, esos factores van desde la diabetes mal controlada, la diabetes descompensada, el tiempo de diabetes. No es lo mismo un paciente con 3 años de diabetes que uno de 15, 20 años o más. Si el paciente fuma, otras alteraciones de salud, si cómo anda la función renal también, si está deteriorada la salud renal y visual por diabetes también es un factor de riesgo para desarrollar algún tipo de ulceración. Si el paciente tiene la principal, que es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es cuando los nervios se afectan,
sistema nervioso se afecta por diabetes. ¿Y qué pasa? Estos nervios de las piernas dejan de percibir esa sensibilidad que protege. Dígase, cuando usted lo pincha, que retira. Cuando usted se quema, que retira. Cuando se golpea, que le duele. Esto se pierde, no se siente. Y entonces, esto presupone un riesgo de si el paciente se golpea, si un zapato lo aprieta mucho, si tiene una deformidad y le está rozando el calzado, o simplemente se golpeó con algún objeto, el paciente no lo va a sentir. Y ahí viene y se infecta esto. Se hace una úlcera, se infecta y deviene en una amputación posteriormente. Doctor, vemos siempre que cuando suceden las amputaciones de pie diabético son más frecuentes en personas ya adultos mayores. Aparte de adultos mayores, ¿es posible que pase en personas jóvenes? Sí, y no, sí, puedo decirte que no es tanto en los mayores. Los mayores, ¿qué podemos ver? ¿Por qué más en los mayores? Porque ya tienen un mayor compromiso vascular, lo que es la enfermedad arterial periférica, cuando ya sufres de la circulación, que la diabetes, la hipertensión inciden en la salud de las paredes vasculares. Y ahí podríamos ver entonces una mayor cantidad de amputaciones relacionado con esto. Ahora, en el paciente en edad productiva, pacientes con 30 años, con 40, de 30 a 50 años, son la mayoría de los casos de amputaciones no traumáticas en el mundo entero. Estamos hablando de pacientes entre 30 a 50 años que no sufrieron ningún trauma, dígase que no fue ninguna caída, ninguna herida de bala, arma blanca, que por diabetes tienen una amputación de uno de sus miembros. O sea que no es tanto por edad. Claro, ya aquí no es por un asunto vascular, circulatorio mayormente, sino por esa neuropatía que tiene el paciente. Es una combinación de neuropatía, de circulación y de la infección que se aprovecha en ese momento. Doctor, me entra una llamada, un mensaje por WhatsApp que dice, mi papá es diabético y se está tratando, pero tiene un pie muy rojo y caliente. ¿Será alguna infección o algo de eso que usted está hablando? Sí. Si usted es, su hija y puede palpar los pies y diferenciar, que tiene una diferencia de temperatura entre uno y otro pie, es riesgo de que se está gestionando, probablemente hay una infección. También ese componente del color, si es rojo, levemente rojo, también está hablando que se está gestando también ahí una infección. Y sí, es un pie, él debe evaluarse rápidamente por un especialista en pie diabético. Qué bien. Doctor, podemos decir que los diabéticos presentan muchos problemas de pie diabético, valga la redundancia, porque hay mal manejo en cuanto al cuidado de las uñas y el corte. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, es falta de educación, es falta de que la información llegue, es falta de que no hay un esquema de sistema educativo para la atención primaria, para los médicos en formación, incluso en las universidades, para que puedan transmitir el conocimiento de que el paciente o su cuidador tiene que inspeccionar ese pie diariamente. Claro, hablo del cuidador porque si el paciente tiene algún tipo de déficit en su agudeza visual que no pueda ver bien, no puede valorar cómo anda su pie, pero el pie debe valorarse. ¿Cómo andan las uñas, como bien dijiste? ¿Cómo andan el corte de las uñas? Muchas se cortan las esquinas por dentro, cuando debe ser un corte recto. El corte debe ser recto. No valoran también, hay pacientes que se ponen zapatos sin revisar previamente qué hay dentro. Y reconoce que el paciente tiene neuropatía, no siente. Al no sentir si hay una piedrecita, un clavo, un botón, cualquier cosa, también se le clava, se le entierra. Pacientes que deben saber que no pueden andar con calzados con una suela muy delgada, porque por esa suela delgada puede entrar un material, un objeto, un clavo, por ejemplo, y ya ahí abrir la piel y ahí procede una infección y una posterior amputación. Pero es un asunto más de educación en el sistema, con fines preventivos. Y sí, deberían ir, lo principal es, los pacientes deben ponerse en manos de un
de un podólogo que hace bastante bien un trabajo en pie preventivo, bastante bien. Me llega otro mensaje, doctor, y dice, ¿puede ser una causa el mal manejo de la diabetes? Yo creo que José ya habló de eso. La azúcar alta permanente, un mal manejo de la enfermedad, ¿puede ser una de las causas del pie diabético? Sí, claro que sí, claro que sí. La diabetes descompensada, estamos hablando de cifras de glucosa altas en sangre de una manera crónica, sostenida a través del tiempo, va a traer no solamente pie diabético, otras complicaciones que hemos mencionado anteriormente. La base de todo esto es una glucosa alterada por mucho tiempo, se mantiene así por muchos años, va a traer estas complicaciones. El asunto es que con diabetes, la azúcar alta no viene sola, usualmente vienen otras condiciones de salud que se van sumando con los años. Está la hipertensión, que va muy de la mano con la diabetes. Y también en diabetes aparece depresión, más que en otra población, cáncer, más que en otra población, el riesgo de infecciones, más que en otra población. Fíjense que otras cosas, no tan comúnmente relacionadas con la diabetes, sí aparecen y sí están mucho más presentes. Entonces, esto también incide en el desarrollo de complicaciones en diabetes, los acelera. ¿Podríamos decir, doctor, que un paciente diabético con una circulación arterial no muy adecuada puede ser complicado para llegar a una amputación? Puede ser complicado. Mire, se está hablando que alrededor de un 40-50% de los casos de pie diabético son de un origen estrictamente, mayormente por circulación, por la llamada enfermedad arterial periférica, ese daño circulatorio. Es muy doloroso cuando es por circulación, lo que llamamos por una isquemia. El dolor en el pie diabético es marcado, deteriora bastante la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Y estos casos, la mayoría, son tratados ya por un cirujano vascular que debería tratar a estos pacientes. Tienen más chance de salvar el pie. Doctor, ¿y es prevenible el pie diabético? ¿O cómo andan esas estadísticas Totalmente prevenible. Cuando nosotros revisamos cuáles son las causas que llevan a un pie diabético, atacando esas causas, como hablé ahorita, con la educación, enseñar al médico, al personal sanitario, formando enfermeras especialistas en diabetes, los educadores en diabetes, que simplemente le digan al paciente, al familiar, con qué regularidad debe cuidarse el pie, con qué regularidad debe inspeccionar el pie, cómo debe ser la higiene de ese pie. Hablamos del corte de la uña, pero también debemos revisar diariamente entre los dedos, revisar si hay hongos, si hay una apertura, una pequeña ulcerita también entre los dedos. Las callosidades, tener eso en cuenta. Cuando tenemos deformidades, esos dedos, lo que están así en garra o en martillo, se exponen esta parte y roza con el calzado. Entonces debemos orientar al paciente y al cuidador de que tiene que tener un calzado adecuado para evitar esa ulceración. El paciente no lo siente y los pacientes quieren andar con sus calzados bien bonitos y vistosos, pero no son los que les conviene en algunos momentos. Aquí me llega una otra. Dice, ¿se puede determinar el riesgo de ser amputado? El riesgo es, sí, esto ya muchas veces en atenciones ya mucho más especializadas, tienden a valorar esto cuando es un conjunto de un equipo multidisciplinario, no solamente con el diabetólogo y el cirujano podiatra, ya ahí entra hasta un cirujano vascular. Y dependiendo del caso, sí, los psicólogos lo llaman también para más con fines de comunicar una probable o la decisión de una amputación. Se usa salud mental. Esto debe estar en todos los protocolos. Pero ya ese equipo es que valora la necesidad o no de amputación. Claro, hay amputaciones que son de emergencia. Ya cuando el miembro afectado pone en peligro la vida del paciente con una sepsis, con una infección ya generalizada, ya tenemos que amputar. Ahí no se piensa, lamentablemente. No se piensa mucho.
Doctor, hablemos un poco de el ejercicio y el pie diabético. ¿Es recomendable hacer ejercicio para no llegar al pie diabético o cuáles son sus recomendaciones? El ejercicio está recomendado en diabetes, en muchísimas condiciones más. El asunto es cuando nos llega un paciente por primera vez, debemos valorar cuál es el riesgo de ese paciente de ulceración, en qué estadio está. Entonces, en los primeros dos estadios, el paciente tiene la recomendación está de hacer ejercicio. Claro, tenemos que decirle a ese paciente con la cuestión de la higiene, del calzado adecuado, de verificar si tienes callosidades. Estas callosidades deben ser tratadas por un podiatra. No debe usar sustancias ni tijeras para rebajar esas callosidades. Sí. Esta higiene también debe tener cuidado con su pie, que usted se seque su pie con una toalla para sus pies, secarse bien entre los dedos. Si le indican alguna crema, esta crema no debe ponerse tampoco entre los dedos, es por fuera, ¿ok? Entonces, sí, el ejercicio está recomendado, ayuda bastante con la parte circulatoria, mucho, a mejorar la circulación. Y por ende, también el ejercicio va a hacer que haya un mejor control glucémico, una cifra de glucosa mucho más adecuada. Por lo que sí, está recomendado. Eso, estamos hablando de ejercicios que hacen uso de los pies, pero tenemos muchísimas otras cosas más que podemos hacer con brazos, con manos, también bicicletas, pedales, bicicletas estacionarias, para que no haya ese impacto al correr o a montar una bicicleta normal al aire libre. Y si eso sí, si agregamos también lo que nos alimentamos, lo que comemos, porque al diabético le encanta el azúcar y le encanta todo lo que no debe comer. Entonces ahí también ese es otro impacto que no sé por qué lo prohibido siempre llama mucho la atención, sobre todo en el diabético, doctor. Sí, doctor, ya el tiempo se nos termina. Es mucho lo que tenemos que hablar sobre este tema. Todavía nos queda mucho. Yo quisiera, por favor, que nos diera su ubicación y teléfono para nosotros llamar y hacer esa evaluación. Y también decirle que ustedes lo vamos a esperar en una segunda parte de este tema, porque al parecer, por las preguntas que nos realizaron a través de WhatsApp, parece que hay muchas personas preocupadas. ¿Dónde podemos localizarlo? Sí, estoy en el Centro Médico Vista del Jardín. Esto está en la República de Colombia, por el Jardín Botánico. Pueden localizarme al teléfono 809-563-9923. Este es el número del centro. Y también pueden escribirme libremente al WhatsApp al 809-890-9880. Con gusto les atenderé y les responderé cualquier duda, información que tengan al respecto con diabetes. Bueno, doctor, queda el compromiso de una segunda parte porque este tema es muy amplio y quedan muchas cosas por decir y agradecemos su presencia. De verdad que agradecemos su tiempo y muchas gracias. Saludos por allá. Gracias. Bye bye. Vamos ahora a un corte comercial para seguir con más contenido de este programa de hoy.